Muy buenos días, un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan y bueno, los que están de día y los que están de noche, pues de pronto están durmiendo en este momento, pero también se los recuerda con mucho cariño, así que un cordial saludo también. Bueno, un cordial saludo, Gerardo, porque estamos en, no sé si decirte buenos días, buenas noches, porque estamos en horarios distintos. Así que Sí, buenos adelante, días, por favor. Luis. Buenos días, Luis. Un gusto estar otra vez ya compartiendo cámaras y compartiendo espacio con nuestros queridos amigos. Así es, compartiendo cámara, no queda de otra, ¿no? Estar regresando después de, bueno, todavía tenemos algunos inconvenientes y no es por Gerardo, no es por Carlos Miguel, no es por Yoconda, es por esta persona que le habla, que todavía hay los problemas de reubicación, contratos. Acá en Alemania ha sido un poquito difícil la cuestión de manejar los tiempos. Pero bueno, Gerardo, ¿qué tal si comenzamos un poquito con la columna de la picota? Muy interesante, estás hablando sobre la migración venezolana, pero la tendencia más hacia Colombia y Perú, y por qué los venezolanos en sí, la mayor parte que pasan por Ecuador o que migran y entran al país, no se quedan, sino que siguen de largo hacia Perú. Bien, es un tema interesante porque resultaría ilógico que siendo Ecuador un país dolarizado, no se convierta en el país de destino para la mayoría de los 8.000 venezolanos que diariamente cruzan la frontera del Ecuador, imagínate. Todos los días 8.000 venezolanos cruzan la frontera del Ecuador. Pero sin embargo, la mayoría de ellos busca como destino Colombia y Perú. Y la razón es simple, y es que no hay plazas de trabajo en el Ecuador, no hay para los ecuatorianos, menos aún para los venezolanos, no obstante que en muchas ocasiones se produce la explotación laboral porque siendo ellos personas que están de manera ilegal en el país, entonces muchas veces no exigen la mayoría de los beneficios que otorga la ley, por lo tanto pues se produce la explotación. Sin embargo, no obstante aquello, buscan lugares como, o destinos como Colombia y Perú, porque en Colombia y en Perú hay mayor demanda de mano de obra, porque hay mayor inversión. Hay el triple y el cuádruple de la inversión que hay en el Ecuador. Sí, verdaderamente tienes razón, en eso se queda. Y bueno, sobre el tema, ¿no? Escuché un video de una ciudadana venezolana que está radicada en Ecuador exigiendo al país que le entregara una casa totalmente gratis, un carrito, la mantención del niño, y reclamaba que cómo es posible si es un país socialista y que tenían que entregarle todo absolutamente gratis a ellos. ¿Qué te parece ese comentario de esta ciudadana? Bueno, me parece simplemente un contrasentido de que no haya tomado conciencia de que está abandonando su país justamente porque el socialismo no funciona, porque el socialismo lo único que ha hecho es pauperizar al pueblo y enriquecer a los gobernantes, y que definitivamente a la hora de la hora esa gratuidad duró muy poco tiempo y luego no tenían ni papel higiénico para poder satisfacer sus necesidades más íntimas. Bajo ese esquema o bajo ese principio de ideas, sería absurdo, no tendría lógica que en un país extraño, por más que se tilde de socialista, esta persona pretenda que sería al fin y al cabo cometer el mismo error, ¿no? Claro, sí tuvimos un pequeño desfase, Gerardo. Espero que no haya tenido ningún problema en el asunto del sonido para el Facebook. Tenemos algunas personas conectadas. Boris Ledesma, un cordial saludo, mi estimado amigo. Tenemos también a Carlos Miguel González Unido. Y bueno, y muchas otras personas más, así que a todos un cordial saludo. Hemos estado renaciendo como el ave fénix
en el Facebook nuevamente. Pero sí, definitivamente parece que la situación de socialismo, comunismo, motiva mucho a ciertos tipos de personas, ciertos tipos de ciudadanos que lo único que quieren es servirse y beneficiarse sin tener ningún tipo de obligación hacia la patria, hacia los demás. Sí, es que Así desgraciadamente. que esto me da a preguntarte una cosa, Gerardo. Dos cosas en tu columna. Una, hablas y muy claramente de que los inversionistas internacionales, por este asunto de tener un salario básico más alto a nivel de Sudamérica, ahuyenta la inversión extranjera. Yo quisiera saber si solamente ese es el elemento que ahuyenta o de pronto es la inseguridad jurídica que tenemos en el país y la falta de una planificación económica seria. A ver, en la geopolítica internacional existe un trípode que es sobre el cual se sustenta la inversión de cualquier persona alrededor del mundo. Y esta es la primera de ellas, es la seguridad jurídica, la segunda es la estabilidad política y la tercera es la estabilidad económica. La estabilidad económica, en el entendido de que existen las reglas claras, de que la legislación no es de corto plazo. Recordemos que en los 10 años de Correa teníamos reformas tributarias cada 11 meses, por lo tanto había inestabilidad en el tema económico, no obstante estar dolarizados. Y esto hace que la mayoría de los empresarios lo que hagan es establecer para su inversión un cálculo en el cual le permita en el menor tiempo posible recuperar dicha inversión y poder rotar el dinero. Esto es un sistema de productividad más que de producción. La productividad está dada en la velocidad del dinero, del retorno del dinero invertido. Bajo ese esquema, uno tiene que establecer que existen otros subcampos que son importantes para el inversionista. Esto es, si el mercado interno es grande, si el mercado externo de ese país es grande, si hay facilidades para la inversión, si hay trabas arancelarias o fiscales, cuánto es el costo de los gastos fijos como agua, luz, teléfono y mano de obra. Y en este último rubro, el Ecuador tiene una de las manos de obras más caras. Esto hace que al inversionista no le resulte muy atractivo, por más que le bajen impuestos, por más que le den ventajas tributarias, al fin y al cabo todos los meses pagar sueldos altos hace que su producto no sea tan competitivo como en aquellos países donde la mano de obra es más barata. Ejemplo, Perú. Tenemos en Perú grandes maquiladoras como, por ejemplo, Ralph Lauren Polo, Ralph Lauren, las camisetas Polo son elaboradas a través del sistema de maquilado en Perú. Esas camisetas cuestan alrededor de 5 u 8 dólares la fabricación y obviamente en Estados Unidos el precio pues oscila entre los 50 o 70 dólares. Por lo tanto, el margen de ganancia y utilidad es grande. Acá en el Ecuador esa misma figura resultaría poco atractiva porque el costo de la camiseta, la producción, el costo de producción de esa camiseta estaría más o menos entre los 30, 40 dólares. Imagínate, para venderla en los Estados Unidos y ganarse 10 dólares no resulta. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que se presentan para el inversionista en el Ecuador. En el Ecuador debería de tomarse políticas laborales distintas que incentiven la inversión. ¿Tú crees que sea eso? Porque recuerda que Perú siempre ha tenido los precios bajos y salarios bajos. Aparte de eso, también la moneda ha sido siempre menor a la moneda ecuatoriana. Cuando estábamos en Sucre, recordemos, prácticamente un sucre para los peruanos era mucho dinero, ¿no? Y ahora con más razón la dolarización, pero es solamente ahora, en los últimos tiempos, que Perú ha logrado repuntar en el asunto industrial y económico, porque anteriormente no existía.
Entonces, ¿no crees que de pronto no es solamente esto del asunto del salario, ¿no? Sino de cómo están ellos proyectando su imagen a nivel internacional? Bueno, recuerda que parte de mi respuesta era que el inversionista examina el mercado interno y el mercado externo. Recuerda que Colombia y Perú ya han firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Europa, lo cual amplía el mercado para los productos que sean elaborados en Perú y luego salgan a la Unión Europea o a Estados Unidos. Y estas ventajas son ventajas de tipo arancelaria también hacia el otro lado, esto es hacia los mercados europeos y los mercados norteamericanos. Por eso es que es importante, va de la mano con el tema de la estabilidad económica. La estabilidad económica no solamente se trata de que la moneda no se devalúe, se trata de que las reglas estén claras de manera tal que el inversionista pueda recuperar su inversión, sea que la realice a corto, mediano o largo plazo. Y en los países en los que tienes alguno de los elementos con una variable a corto plazo, ejemplo, en el Ecuador cada año aumenta el salario básico unificado y lo aumentan políticamente, no técnicamente, esto encarece los costos de producción. Si encima de eso le tiras el hecho de que tienes aranceles elevados y tienes temas de proteccionismo, entonces estás teniendo la receta magnífica para desincentivar la inversión extranjera y por lo tanto buscan mercados donde tengan mayores ventajas. Bueno, sí, en eso tienes razón. Algo que me llama la atención del país y que puede haber sido el primer inicio de señalar lo que tú dices, es ver quitado las famosas visas para inmigración, que supuestamente era para poder recibir una reciprocidad, si no me equivoco en la palabra, de los otros países para que nuestros ciudadanos puedan ingresar libremente o transitar libremente en estos países. Pero la política resultó al revés, o sea, resultó una especie de harakiri porque no llamó a inversionistas, no llamó a ciudadanos a practicar el turismo, sino que trajo a delincuentes a delinquir en Ecuador y subir los índices de peligrosidad del país, y por lo tanto también ¿no crees que es uno de los motivos por el cual los inversionistas también se mantienen alejados? Porque no solamente hablemos de la industria textil, de la industria automotriz y de este tipo de mano de obra industrial, sino también de la industria turística, y no ha logrado repuntar de la manera que se quería, a pesar de las maravillas que tenemos en un país que tiene una facilidad única por el corto distancia que hay de un lugar a otro. Mira, eso es relativo por una sencilla razón, y el ejemplo lo tenemos en la frontera norte. Colombia, que ha vivido más de 50 años de un conflicto interno armado con los diversos grupos guerrilleros, en la que la inseguridad por la inmensa cantidad de secuestros y bombardeos que han habido, sin embargo, Colombia tiene un crecimiento económico sostenido y lo ha tenido durante estos últimos 50 años. ¿Y por qué lo ha tenido? Porque las reglas del juego en lo político y en lo jurídico, además de en lo económico, han sido claras y se han mantenido al cabo del tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que hace un inversionista? Un inversionista dice, a ver, dentro de mis costos fijos, a más de la secretaria, los trabajadores, el chofer, luz, agua, teléfono, internet, etcétera, tengo que también proveer el tema de seguridad. Y es un rubro más que pones al costo de tu producto. Sin embargo, si en los otros elementos tienes ventaja y aún así con la incorporación de este elemento que sería el tema de seguridad, resulta rentable porque el costo de producción de tu producto, valga la redundancia, es supremamente ventajoso y te permite tener un mayor margen en el mercado nacional e internacional, entonces tienes el crecimiento que Colombia tiene.
Y lo mismo, el mismo ejemplo lo podemos poner en Perú. Acuérdate que Sendero Luminoso en Perú, también en el MRTA, eran fuerzas beligerantes, irregulares, supremamente fuertes. Recordemos que Fujimori, una de las cosas que se le echan en cara en cuanto a violación a los derechos humanos fue la liberación de la Embajada de Japón en Lima, en los que todos los que intervinieron, los guerrilleros del MRTA que intervinieron en la toma de la Embajada de Japón, terminaron muertos. Pero sin embargo, pese a toda esta inseguridad, entre comillas, o convulsión social, los empresarios siguen invirtiendo porque los elementos fundamentales para que la inversión sea rentable se mantenían a lo largo del tiempo. Eso es lo que desgraciadamente no entienden las autoridades ecuatorianas. No generan los elementos necesarios para hacer atractiva la inversión en el Ecuador. Definitivamente hay todos esos factores, aunque recordemos en Perú el Sendero Luminoso que causó durante algunos años perjuicios para el país, pero también en la misma época de León Febres Cordero, recordemos que luchó contra Alfaro Uribe, logró eliminar a Alfaro Uribe. Después Fujimori en su debido tiempo logró eliminar Sendero Luminoso y otros grupos subversivos, pero no dio el resultado que mantuvo, como tocaste, de Colombia, se industrializó de todas maneras. Ahí no podríamos decir que depende mucho de su gente, de la forma de pensar, de la forma de mirar el futuro de los ciudadanos colombianos. Pero antes de eso, permíteme un ratito saludarle sí a Boris nuevamente. Nos dice, el gusto es mío, una agradable sorpresa contactarlos a esta hora. Boris, es que estamos tratando de solucionar algunos inconvenientes técnicos. También lo tenemos a Marcelo Magallanes unido. Un cordial saludo a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Muchísimas gracias por no olvidarse de nosotros y nosotros esperemos seguir dándoles ese granito de arena que queremos, ¿no? De esa información que muchas veces otras personas tienden a callar. Adelante a la pregunta, Gerardo, disculpa la interrupción. Sí, mira, el tema básicamente justamente corrobora lo que te manifiesto. En Colombia y en Perú el salario básico unificado no es subido por una decisión política. Entran a jugar un sinnúmero de factores, los mismos que hacen que se pongan de acuerdo los empresarios con los trabajadores y el Estado en su papel de regulador, y entonces de esta manera llegan al punto de equilibrio. Desgraciadamente en el Ecuador no se ha dado a cabalidad esta trilogía, porque el Estado no ha entrado a ser un moderador, sino que ha sido parte activa a través de elevar el salario básico unificado de manera política, pensando en votos y no pensando en el desarrollo de la economía del país. Y entonces ahí tenemos las consecuencias. Cuando tú generas políticas laborales en función de votos, vas en contra de la economía. Cuando la política entra en la economía, el fracaso está asegurado, pero cuando la economía entra a la política, entonces las posibilidades de éxito en lo económico y en lo político están casi aseguradas. Veamos el ejemplo de la alcaldía de Guayaquil con el modelo en la cual prioriza la inversión económica sustentable y rentable versus el modelo utilizado por la Revolución Ciudadana, en lo único que hace es que la economía se la come a través del pago de remuneraciones no productivas, como es la burocracia. Y tenemos el resultado que tenemos. No quería... Sí, yo creo que tenemos un poco de tiempo más. No quería entrar un poco en esto de la política, y más que todo ahora que vienen las elecciones, estoy tratando de analizar lo que está sucediendo en nuestro país y definitivamente o nosotros tenemos la cara o siempre nos quieren ver la cara. En las redes sociales
disculpa que cambie un poco el tema, sería bueno el análisis, ir ingresando esto para la próxima transmisión del programa, pues poder entrar de lleno a esta situación de la candidatura de los futbolistas, de los arqueros, ¿no? Entre ellos, tú sabes que yo tengo una tendencia de social cristiano, soy un Febres corderista, no lo he negado a nadie, porque pienso que es hipócrita decir que uno es neutral. Ahora, otra cosa es tratar de ser justo, ¿no? Y estar dentro de la línea de lo correcto. Hay muchas quejas en el asunto de la participación. Y en este caso hablas de una buena administración de una ciudad, que es cierto. Yo pienso que Jaime Nebot está ya a un grado, si es que no lo es ya, de un estadista, pero hay muchas cosas todavía de corregir para que pueda ser verdaderamente considerado un estadista cuando se olvide de las amistades o poner la amistad sobre la sociedad o dejar de jugar con este asunto de las estadísticas que ya saben, de encuestas que sabemos que son muy manipuladas, y sea un buen padre, aunque yo siempre digo que no hay que ser paternalista, pero sí hay que ser un buen padre. Un buen padre a un hijo no lo complace en todo, sino en lo que verdaderamente necesita. Y parece que las estadísticas le dicen que los ciudadanos están todavía con ese infantilismo de votar por una cara que conoce, pero no investigar verdaderamente qué es lo que hay, ¿no? Y parece que esa tendencia le dice que el más conocido es Luis Morales, y entran con la frase de rescatar la prefectura. Y para mí, en lo personal, y creo que comparten muchos social cristianos con quienes he conversado, con otros no, ¿dónde se puede recuperar una prefectura con un individuo, con un candidato que ha venido del PRE, que ha venido de Alianza País, que ha venido del mismo equipo de Jairala, ¿no? Y si quieren mantener la filosofía o el modelo económico de social cristiano y Madera de Guerrero que se ha mantenido en Guayaquil, ¿tú crees que el elemento de pestañita, como se lo conoce en los ámbitos deportivos, sea una persona que tenga criterio o esté alineado dentro de la filosofía que ha mantenido la ciudad a salvo del socialismo del siglo XXI? A ver, como de costumbre, varios temas a tratar. El primero de Como ellos siempre. no es lo mismo un estadista que un buen administrador. Y Jaime Nebot ha sido definitivamente un buen administrador. El estadista, a más de buen administrador, se preocupa por generar las condiciones necesarias para que a futuro el desarrollo sea sostenido y sostenible. Y entonces crea las leyes necesarias, fundamentales, para que este desarrollo sea a lo largo del tiempo sostenido y sostenible. Ese es el estadista. Está pensando en las futuras generaciones y no en las futuras elecciones. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a lo del padre de familia, un padre de familia responsable no es el que malcría al hijo haciéndolo vago y dándole todo. Un padre responsable es el que prepara al hijo para la vida y para enfrentar a la vida. Y entre los elementos que debe de inculcarle al hijo es, más allá de la obediencia a las normas, el respeto a la autoridad, también le inculca el hecho de la responsabilidad de poder administrar. Primero le empieza a dar una semana o una mesada, luego lo manda a trabajar y le dice: con lo que trabajas o con tu mesada, tú si te quieres ir al cine, llevar a la enamoradita, la sacas de ahí. Si quieres los cigarrillos, cuando algunos padres permitían fumar, o pegarte tu cerveza, saldrá de tu mesada o de tu trabajo. Con lo cual lo está acostumbrando a prepararse para la vida, a administrar los recursos y a trabajar. El socialismo del siglo XXI y el socialismo en general no prepara para la vida ni para trabajar, porque no le interesa tener individuos independientes. Todo lo contrario, lo que le interesa es tener individuos dependientes del poder político, de manera tal de que si o haces lo que yo digo o no comes.
o no tienes vivienda, o no tienes salud, o no tienes alimentación. Y entonces son dos modelos absolutamente distintos. En cuanto a lo de Pestañita, yo creo que es un tema de estrategia política, porque es mejor tener la Pestañita compitiendo por la prefectura y no por la alcaldía. Recuerda que el mayor orgullo que tiene Jaime Nebot es la ciudad de Guayaquil. Y de alguna manera que se prolongue en el tiempo la proyección, los programas del crecimiento de la ciudad es a través de Cintia Viteri. En el momento en que permite que en el campo salte al campo de juego Pestañita, le restaría votos a Cintia Viteri, por lo tanto estaría en riesgo la ciudad de Guayaquil. En tal caso, es mucho mejor tener al enemigo cerca, dicen por ahí, de manera tal que vaya a la prefectura, está bien, pero no me toque en Guayaquil, me explico. De alguna manera, políticamente es una buena estrategia. Diferente sería dejarle el campo abierto para que salte al campo de la pelea por la alcaldía, y entonces ahí sí la situación se vería complicada. O sea, en pocas palabras, Gerardo, lo que acaba de hacer es lanzar la pelotita para que el pueblo tome la decisión de rescatar la prefectura, porque no se puede ver de otra manera. Permíteme saludar a mi prima Rosa Montalvo, que nos está siguiendo. También la tenemos a Normita Lecaro, una gran amiga que está en España. Un cordial saludo ahí, espero que esté gustando o compartan algo de la ideología o la filosofía de compartir que tenemos nosotros. Bueno, volviendo al tema, entonces, ¿tú crees que va a medir la madurez del electorado? Porque para mí lo que acabas de decir es como echarle la pelotita al pueblo y bueno, yo voy a rescatar la ciudad, ustedes rescaten en la prefectura, ¿no? Y se está perdiendo de todas formas un espacio de poder para poder hacer una dupla o un buen equipo de trabajo dentro de la provincia del Guayas, que ha sido, gracias a Jairala, pues, y al Correato, ha sido mutilada por algunos lados. Perdimos la península, la Manga, y definitivamente el agro no ha sido bien tratado, no ha habido caminos vecinales correctamente, y aparte de eso sabemos que hay algunas denuncias de corrupción y desfalco de dinero. Entonces, ¿no crees que ahí también puede ser buena estrategia, pero puede estar poniendo en riesgo la capacidad de poder de ser elegido a la presidencia por este juego político que se está dando? No necesariamente, porque, a ver, la prefectura no la tenemos en lo más mínimo. Jairala no ha sido un hombre que se haya identificado plenamente con una ideología. Jairala ha sido un hombre que se ha identificado con la conveniencia de Jairala. De ahí lo que tú bien manifiestas, que ha sido el PRE, ha sido de todo un poco. El armario de Jairala es bastante amplio, de manera tal que tiene las camisetas de la mayoría de los partidos políticos y los movimientos políticos. Y eso en realidad al pueblo le importa un pepino. Ahora, en cuanto al manejo de Jairala en el agro, no ha sido malo, déjame decirte. Jairala ha hecho un plan de construcción de escuelas muy bueno y ha hecho un plan en los sectores rurales, como por ejemplo el primer negocio, el primer emprendimiento en el sector rural, como por ejemplo mi tienda o mi despensa. En el tema vial ha hecho una obra bastante buena, no te digo que maravillosa, pero bastante buena. Si bien es cierto, de alguna manera permitió que se merme el territorio de la provincia, pero no es menos cierto que ya en el campo de los hechos, en el hecho de lo que son infraestructura de educación, infraestructura vial, en el tema de salud y en el tema básicamente de emprendimiento, ha hecho una labor bastante rescatable. Entonces, yo no digo que vayamos a rescatar la prefectura. En este caso, siempre hay algo, para ganar algo tienes que perder algo. Y en este momento la joya de la corona es Guayaquil. Si pierdes Guayaquil, tiras abajo 20 y pico de años de obra social cristiana, tiras abajo la posibilidad de que se construya el nuevo Guayaquil en lo que sería el aeropuerto, el antiguo aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
estarías tirando abajo el hecho de poder construir el nuevo aeropuerto en Chongón y estarías tirando abajo la construcción del nuevo puerto de aguas profundas. Entonces hay mucho en riesgo. Estarías tirando abajo la posibilidad de completar al 100% el sistema de agua potable y alcantarillado, que ya está programado, está proyectado y de alguna manera está, digamos que financiado. Al igual que el tema del teleférico que une Durán con Guayaquil, el transporte aéreo. Entonces hay muchas cosas en juego referente a la ciudad de Guayaquil y referente al tema del agro, que es básicamente el Consejo Provincial. Digamos que si pones a sopesar Guayaquil, cabecera provincial, ciudad de desarrollo, o lo que ha saltado a ser el primer el Gran Guayaquil. Destino, claro, el primer destino turístico para inversionistas en cuanto a lo que son ferias y todo lo demás. Y, no hay que pensar mucho para saber que el punto a defender es Guayaquil. Y entonces mejor pongamos la pestañita en la prefectura, ahí a que se haga pedazos o que mejore el tema y aseguremos Guayaquil, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que va a pelear en el año 2021? El modelo de gestión. Y si el modelo de gestión de Guayaquil es exitoso, ese es el modelo de gestión que la mayoría de los ecuatorianos vamos a tratar votar por él, y entonces ese estaría representado por Jaime Nebot si es que se llegara a lanzar a presidente de la República, a candidato a presidente de la República. El modelo de gestión económica en el cual el 85% de los recursos del Estado sean invertidos en beneficio de la población y el saldo únicamente en burocracia. En este momento resulta que la mayoría de los recursos económicos del Estado se van en burocracia, que es inversión no productiva, y el resto... La ley del embudo. Efectivamente. Sí, pero bueno, yo soy a veces digo defensor de lo indefendible. Pero ¿no crees que también la idea, como mandan ellos, el esquema, el rescate de la prefectura, podría ser también una ayuda? Porque es verdad, Guayaquil ha tenido un progreso bastante grande, pero hay una sombra que todavía no se logra quitar Jaime Nebot, que es Febres Cordero. Porque todo el mundo, los que tenemos recuerdo del antes de Febres Cordero y el después de Febres Cordero, mantenemos eso. O sea, hubo un momento de un rescate que no lo hizo Jaime Nebot, sino León Febres Cordero, dejando los pilares suficientes y las bases suficientes para que la gestión realizada por Jaime Nebot en continuación y mejorada de los resultados actuales. ¿No crees que rescatar la prefectura podría ser un aviso a la ciudadanía o un convencimiento de que Jaime Nebot es la persona indicada para rescatar la nación de manos de estos correístas porque no se han ido, ¿no? Y pueda hacer verdaderamente el cambio que acabas de decir del 85% de los ingresos de retorno a la población y el 15% solamente para la burocracia? Porque, recuerda, Jaime Nebot todavía no ha hecho ese rescate. A ver, seamos claros que los roles están plenamente definidos. León Febres Cordero fue el rescatador de la ciudad de Guayaquil luego de que el Bucaramato la dejara en ruinas, la convirtió en una cloaca literalmente porque apestaba a excremento y estábamos repletos de basura y de ratas. No solamente ratas en lo político, sino ratas efectivamente en la especie animal. Entonces, esa plaga, digamos que de esa plaga nos liberó León Febres Cordero con sus 2 años, con sus 2 periodos como alcalde. Entonces, la figura del rescatador es clara, León Febres Cordero. Sin embargo, Nebot está afianzándose en la figura del reconstructor, del constructor. Si bien es cierto, rescata a León Febres Cordero y comienza a reconstruir León Febres Cordero, la imagen en la que está posicionándose Jaime Nebot es la de el constructor del futuro de Guayaquil o del Guayaquil del futuro, para hablar en específico. Entonces, esa imagen y el modelo implementado le ayuda a Jaime Nebot por una sencilla razón, y es cuestión de tiempos. Ahora se vienen las elecciones para la prefectura. La prefectura dura 4 años. Cuando Jaime Nebot asuma, si se llega a lanzar la presidencia en el 2021,
no es menos cierto que, supongamos que Morales gana la prefectura, Jaime Nebot en la presidencia, seamos claros también, los presidentes de alguna manera hacen que el agua de Influyen y los... pesan. Por supuesto. Y entonces ahí va a tener que Morales dar el giro. Y entonces, una vez más, Jaime Nebot va a ser, ahí sí, el reconstructor de la prefectura, o sea, de la provincia. Provincias también, porque seamos claros, en ese sentido, Jaime Nebot no es que es un hombre envidioso, todo lo contrario, ha prestado mucha ayuda, por Así ejemplo, es. Machala, el tutor del crecimiento de Machala ha sido Jaime Nebot. Claro, el ejecutor ha sido Falqués, pero no es menos cierto que el tutor ha sido Jaime Nebot, y por años. Entonces, seamos claros que los tiempos también juegan. ¿Por qué? Porque cuando ya termine el periodo de Morales en la prefectura, Jaime Nebot tendrá todavía 2 años de presidente. Y entonces, con toda seguridad, el nuevo prefecto ya será un hombre leal a Jaime Nebot en el evento de que Jaime Nebot lograra ser presidente de la República. Entonces, es un tema de estrategia de tiempos y de estrategia de puntos a asegurar. En estrategia militar existe lo que se denomina cabezas de playa. Y entonces, y tienes que Así asegurar es. también los puntos que son fundamentales para tu defensa. El punto fundamental para la defensa de Jaime Nebot es Guayaquil, y ese es el que tiene que asegurar. La prefectura podría ser en un momento determinado una cabeza de playa, un experimento, que en la segunda mitad del gobierno, o en la primera mitad del gobierno de, de Nebot, si Nebot llegara a la presidencia, ya estaría pudiendo manejar los tiempos y el modelo para sacar adelante a la prefectura. Y entonces, y además que es ideal por una sencilla razón, porque si los 2 primeros años de Morales no bajo el régimen de Nebot, sino bajo el régimen de Lenín Moreno, son un desastre, y los 2 últimos años de Morales bajo el régimen de Nebot, en el evento que Nebot gane las elecciones presidenciales, si se lanza, son un éxito, Esperemos que sí. dime la lógica que te apunta. El que logró el éxito no fue Morales, sino Nebot. Y otra vez renace Nebot a nivel regional como el ave fénix. Es un tema muy interesante de estrategia y muy inteligente, déjame decirte. No, sí, definitivamente. Y por eso es empujado un poco al análisis sobre este asunto, aunque me vea como el malo de la película. Y hablando de malo de la película, hay algo que voy a tocar de mensajes que dice Boris, y no porque Boris es el malo de la película, sino que cuando fue la Asamblea de Montecristi, yo mandé una solicitud o un articulado pidiendo la pena capital y cadena perpetua para los corruptos, ya sean funcionarios públicos por nombramiento o funcionarios por elección. Que la historia fue increíble. Me mandaron al carajo, ya te imaginas, disculpen la expresión. Y esto lo toco porque es justamente el comentario que nos comparte nuestro amigo Boris. Dice, Filipinas, China y Singapur tienen leyes muy duras en contra de la corrupción de los políticos, militares y burócratas. En algunos casos llega a la pena de muerte. Aunque lo veo muy lejano, creo esa sería una solución radical para muchos de muchos males. Estoy seguro que si se la consulta al pueblo, él sí ganaría. Estoy plenamente de acuerdo con Boris. A ver, estoy plenamente de acuerdo con Boris. Ajá. Estoy plenamente de acuerdo con Boris. Pero déjame decirte lo siguiente, también es cuestión de tiempos. Recordemos que recién está saltando a la luz la gran mayoría, no toda, porque todavía falta muchísimo, la gran mayoría de negociados y de actos de corrupción que hubo en el gobierno de Rafael Correa durante los 10 últimos años. Y recordemos también que quien tenía el poder concentrado, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, era Rafael Correa y todo su equipo. De hecho, recuerda que el primer semestre del gobierno de Lenín Moreno fue boicoteado por una asamblea
que aún se decía correísta. Mira que hasta el día de hoy tenemos los de Alianza País y los correístas, que a la hora de la hora, cuando se ven afectados sus intereses, votan como si fuera un solo movimiento o un solo partido. Y cuando les conviene, votan separadamente. Sin embargo, recién se está rompiendo la estructura de corrupción y de protección a la corrupción que implementó Correa. El momento para generar una legislación similar a la que sugiere Boris es este. O a lo mejor en unos meses más, cuando se destape más aún el tema de la corrupción, no solamente con el secuestro o intento de secuestro a Balda, con el asesinato de Gabela, con el negociado de los DRUP, con el negociado del Aromo y con todo lo demás, sino que también referente al tema de, claro, el asesinato de Valdivieso y todas las barbaridades que se están dando que cometió la Secretaría de Comunicación en contra de los medios de comunicación y de la prensa libre. Entonces, bajo ese esquema, digamos que el momento a jugar la posibilidad de una reforma a la Constitución, primero, para que se pueda implementar la pena de muerte, y segundo, una reforma legal al Código Orgánico Integral Penal, en el sentido de que para actos de corrupción, no solamente la recuperación del dinero y cárcel, sino también lo que sería la pena de muerte. Eso, los momentos, digamos, que estamos a las puertas de aquello. Estamos justamente en ese periodo de antes de que nazca el niño. Ya la concepción está dada, la idea está fijada, falta que nazca el niño, el momento oportuno está en los próximos meses. Sin embargo, de aquello también tenemos que establecer el andamiaje necesario para que no se produzcan desafueros. Esto es, imagínate la pena de muerte en la época de Correa. Las 3/4 partes del Ecuador hubieran desaparecido. Entonces lo que tienes que tener es un ejecutivo independiente, un legislativo independiente, un judicial independiente, de manera tal que estos contrapesos que vienen desde la época de Rousseau funcionen y eviten los abusos. Si no, sería muy fácil ser dictador y comenzar a eliminar a todos los enemigos como cucaracha con pics. Sí, no, déjame aumentar algo más en lo que acabas de decir de independencia. Yo creo que también de honestidad y llenos de las morales y principios necesarios de honradez de los funcionarios, porque obviamente es que eso es parte de la lucha contra la corrupción. Justamente terrible. Eso es parte de la lucha contra la corrupción. 41 minutos, Gerardo. No sé si quieres dar un minuto más o cortamos el programa en este momento porque hemos tomado la decisión de ir reduciendo a 30 minutos. Pero como siempre, los temas son tan interesantes que nos alargamos un poco. Sí, ya te digo, básicamente, y ya para cerrar, podrían ser 5 minutos más. Básicamente, lo que el pueblo, el pueblo se maneja por sentimientos, no por raciocinio. El pueblo ese es el problema. Ha sentido que le han metido la mano al bolsillo, que le han visto, perdóname la expresión, la cara de pendejo, y el pueblo está indignado. Ahí está el botón que hace reaccionar al pueblo. Y entonces el pueblo indignado vota por cualquier cosa que satisfaga su indignación. Si tú en este momento presentas un proyecto de ley en el que dice refórmese la Constitución del Ecuador en el sentido de que para los corruptos haya pena de muerte, que los funcionarios públicos corruptos haya pena de muerte, la gente te vota sí. Y se acabó la historia. Todo es cuestión de tiempos y circunstancias. Las circunstancias están dadas. El tiempo no está del todo maduro, pero estará maduro de aquí a unos 2-3 meses más. Por lo tanto, el gobierno tiene que jugar con esto, pero para jugar con esto tiene que haber primero asegurado el desmontaje de la maquinaria de corrupción y de protección a la corrupción que hizo el Correato. Segundo, poder establecer el andamiaje de independencia en las diversas instituciones del Estado. Entonces ahí es donde es oportuno y ahí donde, pese a ser necesario, es el momento preciso para realizarlo. De lo contrario sería un error. Es como cuando tú traes al mundo a un niño que todavía no ha terminado su periodo de gestación. Claro. Bueno, en este caso yo creo que todavía ni el vientre se ha seleccionado bien porque no tenemos una matriz judicial que dé la confianza suficiente como para darle esa responsabilidad a ciertos individuos que
dejan mucho que desear, mi estimado Gerardo. Digamos que tiene 4 semanas de gestación. Todavía falta tiempo. Digamos que tiene 4 semanas de gestación. Digamos que ya sabemos quién es el padre y quién es la madre. Antes no sabíamos quién era el padre. Había muchos padres y una sola madre. Y el resultado era un verdadero hijo de su madre. Pero la realidad del tema es que ahora estamos echando marcha atrás. Estamos tratando de hacer las cosas bien. Eso lleva un tiempo. No se puede hacer de la noche a la mañana. Pero el momento histórico es ahora. El problema se vería entorpecido con la toma de decisión económica de sacar los subsidios. Si Moreno saca los subsidios y luego pasa la reforma, pierde. Si Moreno pasa la reforma antes de sacar los subsidios, gana. Porque la gente es así, desgraciadamente. Claro, y bueno, tocaste un asunto de la mamá y el resultado de un hijo, de su madre. Yo creo que ahí no solamente hubo la situación del padre, ¿no? Sino la ayuda de los vecinos, porque estamos hablando de que mucha influencia ha tenido el Ecuador de Venezuela y Cuba a través del Correato, a tal punto que por ahí hay algunas fotos todavía que en las bases ecuatorianas se está poniendo en las astas tanto la bandera venezolana como la cubana. Definitivamente ese es otro tema muy profundo de hablar de dónde quedó el honor y la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas. Pero bueno, con eso yo creo que podemos cerrar, Gerardo. Así es. Desgraciadamente, cuando la política entra a las Fuerzas Armadas, rompe la institucionalidad de aquellas. Y entonces hay que extraer la política de las Fuerzas Armadas. Los militares tienen una frase que es muy profunda pese a lo sencilla que es. Cuando surgen estos problemas de gobernabilidad, y entonces todo el mundo dice que entren los militares dicen, ese es un problema de civiles que debe de ser resuelto por los civiles. Los civiles. Bajo ese mismo esquema debería de decirse, la política es un tema de civiles que debe de ser resuelto por los civiles, no por los militares. En el momento en que la política entra a la milicia, se acabó la milicia y se acabó la seguridad del Estado. Yo creo que con eso podemos cerrar. Así es, déjame poner la musiquita de fondo para irnos adaptando a la misma, que es bastante motivadora. A ver, déjame regresarlo acá. Es que les cuento algo a todas las personas, muchísimas gracias por seguirnos. Estamos utilizando un puente medio interesante de transmisión, así que por eso ven las imágenes no tan bien cuadradas, de falla mía. Pero ahí vamos, vamos logrando las cosas. Gerardo, muchísimas gracias, un abrazo, y con esto nos estamos despidiendo de todas las personas que nos han visto, y por favor no se olviden de compartirnos y seguirnos por YouTube y suscribirse, es muy importante. Gerardo, buenas noches. Un abrazo a todos, buenas noches. Buen día. Un abrazo. Un abrazo.